Hola amigos, hoy me gustaría tocar el tema del futuro climático. Pero antes de adentrarnos en él y como vamos notando las consecuencias del cambio climático en nuestra propia vida, primero me gustaría señalar la diferencia que hay entre calentamiento global y cambio climático. Me parece importante, ya que si entendemos mejor a lo que nos enfrentamos, podemos entender muchísimo mejor el futuro que nos espera si no actuamos. El calentamiento global se refiere solo y exclusivamente a la temperatura de la superficie de la Tierra, mientras que el cambio climático incluye el calentamiento y los efectos secundarios de este mismo, como son las tormentas de lluvia más fuertes y frecuentes, las sequías, los glaciales que se derriten, etc. En definitiva, el calentamiento global es una causa del cambio climático. Siempre ha habido un más que controvertido debate sobre el cambio climático y considero que lo seguirá habiendo por años y años. Por mucho que lo estemos y estaremos experimentando, siempre habrá un debate. ¿Estamos de veras ante un cambio climático o es algo que alguien se inventó un día y solo propagamos su mentira? En mi caso, estoy 100% segura. Estamos viendo y viviendo el cambio climático y lo que es peor, nos estamos quedando sin tiempo para revertir las consecuencias. El tiempo se agota. 20 de los años más calurosos que se han tenido registro han tenido lugar en los últimos 22. ¿Y a qué es debido el calentamiento? Tristemente, me toca decir que por la acción humana, en especial por los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, que por otra parte necesitamos quemar para producir energía. Nuestra economía se basa sustancialmente en ello. Para movernos necesitamos gasolina. Para no pasar frío necesitamos calefacción. Para poder transformar necesitamos fábricas y así un largo etcétera. Hoy por hoy estamos en un punto en que podríamos sobrevivir solo con las energías renovables, es decir, con la energía solar, eólica, hidroeléctrica. No hemos conseguido o querido avanzar tanto. Pero ahora que Rusia nos sitúa entre la espada y la pared, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha impulsado acuerdos para mejorar el mercado energético europeo e insta a los 27 países europeos que hagan más esfuerzos, tanto económicos como políticos, para acelerar las inversiones en energías renovables. Es cierto que esto ya se venía hablando desde hace años, pero con el problema actual con Rusia, estoy segura que acelerará y motivará de una manera nunca antes vista para dejar atrás lo antes posible y de la mayor manera posible los combustibles fósiles. Pero hoy por hoy seguimos aún dependiendo de los combustibles fósiles y cuando los quemamos, para producir esa misma energía tan necesaria estamos produciendo dióxido de carbono, el cual es un gas de efecto invernadero, que actúa como una capa, una manta, aumentando de esta manera la temperatura terrestre. Hay una frase que escucho mucho, no sé si a vosotros también os pasa: no existe el calentamiento global. Antes también había veranos tan calurosos como ahora o incluso más. Cierto, pero nunca, desde que se tienen registros, tuvimos veranos tan calurosos uno detrás de otro. Es decir, lo que es inusual es la frecuencia. Una de las mayores consecuencias a la que nos enfrentamos es la destrucción de los ecosistemas que se encuentran en el mundo. Los más afectados son los Andes, las selvas tropicales, las sabanas y las regiones circumpolares. Cada vez es más complicado tener una producción agrícola, ganadera y pesquera con la que poder alimentar a toda la población, además de ser más difícil garantizar el acceso al agua potable y, por supuesto, como todo, siempre los primeros en sufrirlo son y serán los países y personas más necesitadas. Los científicos nos llevan hablando de ello hace más de 30 años y ya entonces se señaló a las grandes industrias, pero no se hizo nada. Una de las industrias más rentables es la de los combustibles fósiles y no se le iba a dejar que ellos dejaran de ganar dinero por el bien de todos. Así que ellos mismos se encargaron de lanzar estratégicas campañas para desprestigiar a la ciencia y confundir el mensaje que se estaba dando a la sociedad. Como consecuencia, los gases de efecto invernadero han seguido aumentando y ahora arreglar el problema es más complicado. Los bosques y las plantas nos podrían ayudar a reequilibrar nuestra atmósfera, ya que absorben
este dióxido de carbono en su proceso de fotosíntesis. Por eso es tan importante cuidar nuestros bosques, porque son los pulmones del planeta. Pero aún así, poco a poco, pese a su relevancia, van desapareciendo con las talas indiscriminadas, se quema más madera y emitimos en consecuencia más CO2 a la atmósfera, calentando aún sin más el planeta. ¿Tenemos todavía tiempo para revertir esta situación? Sí. ¿Podemos conseguirlo? Sí. Pero tiene que ser un esfuerzo global. Todos debemos compartir esta responsabilidad. Todos debemos aspirar y luchar por una transformación mental, cultural. No podemos negar lo que es evidente y sobre todo necesitamos exigir que nuestros políticos actúen, que actúen ahora, ni siquiera mañana, ahora.